Hay dolores que no se aceptan. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas personas intenten explicarlo, hay pérdidas que simplemente no entran en la cabeza. Y cuando eso pasa, algunos no sueltan. Ella había perdido a su hijo. Un accidente, rápido, inesperado, irreversible. Y desde ese momento, todo se detuvo. La casa quedó igual, su habitación intacta, la ropa en su lugar, los juguetes donde los había dejado, como si en cualquier momento fuera a volver. Pero no volvió. Los días pasaron, después semanas, después meses, y ella seguía ahí, esperando, sin aceptar. Hasta que un día algo cambió. No fue una voz, no fue una señal clara, fue desesperación. Una idea que empezó como algo imposible y que poco a poco se volvió una opción. Y entonces se fue. Viajó sola, sin decirle a nadie, sin explicar nada, hasta llegar a un lugar del que había escuchado apenas rumores. Catemaco, las islas, el agua oscura, el silencio extraño y esa sensación de que algo no estaba bien. Nadie la guió, nadie le explicó, pero igual encontró el lugar, como si algo la estuviera llevando. Una cueva, oculta, húmeda, oscura, el aire pesado, el olor difícil de describir. Adentro había cosas, velas derretidas, figuras talladas, restos de rituales, objetos que no quería reconocer y sonidos leves, lejanos, como susurros o algo respirando. Avanzó igual, porque ya no estaba pensando. Solo quería una cosa y siguió hasta que llegó. Un espacio más profundo, más oscuro, donde alguien estaba. No pudo verle bien la cara, pero sabía que la estaba mirando. Le dijo lo que quería. No lloró, no dudó, solo lo dijo, que volviera. Silencio. Después, una respuesta. Se puede, pero no vuelve solo. Ella no preguntó, no quiso entender. Volvé la próxima semana. Trae algo suyo, un muñeco. Iba a volver. Eso fue suficiente. Volvió. Esperó. Y cuando llegó el día, hizo todo lo que le habían dicho. El muñeco, el lugar, la noche, el ritual. No lo pudo explicar después, pero sintió algo, como si algo hubiera cruzado. A la mañana siguiente, se despertó y lo vio. Un bulto en la cama, tapado, inmóvil. Se acercó despacio, con miedo, con esperanza. Y cuando levantó la sábana, era él, su hijo, o eso parecía. Al principio, no pensó, no dudó, solo lo abrazó. Estaba frío, pero no le importó. Estaba ahí. Eso era suficiente. Los primeros días, intentó convencerse de que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo, pero no, porque algo no estaba bien. No hablaba, no reaccionaba, no jugaba, solo estaba mirando, siempre mirando, demasiado. A veces, ella sentía su mirada, aunque no lo estuviera viendo, como si supiera dónde estaba, como si la siguiera sin moverse. Una noche lo encontró en el pasillo, de pie,
mirando la oscuridad, sin moverse, sin respirar casi. Y algo en esa escena la hizo sentir miedo. Un miedo distinto, más profundo, más instintivo. Pero lo ignoró. No quería verlo, no otra vez. Hasta que pasó. El gato. Lo encontró en la cocina, muerto, de una forma que no podía entender. El cuerpo rígido, los ojos abiertos y el silencio demasiado pesado. Y él estaba ahí, sentado, mirándolo, con una sonrisa que no le conocía, que no era de un niño, que no era humana. Y en ese momento lo supo. Eso no era su hijo. Nunca lo había sido. Desde ese día, todo cambió. Dejó de dormir, cerraba la puerta con llave, revisaba la casa, pero no importaba, porque él siempre estaba en algún lugar, mirando, esperando. A veces lo encontraba más cerca de lo que recordaba, otras veces en lugares donde no debería estar, sin haberlo escuchado moverse, sin haberlo visto llegar, como si simplemente apareciera. Y cada día la distancia entre ellos era menor, como si algo lo estuviera acercando, como si estuviera esperando el momento, hasta que llegó. Esa noche el silencio era distinto, más pesado, más presente, y ella lo sintió antes de verlo. Detrás, muy cerca, se dio vuelta y ahí estaba, a menos de 1 metro, mirándola, sonriendo. Y cuando la alcanzó, lo intentó. No fue un empujón, no fue un juego, fue directo. Le sujetó el brazo con fuerza, demasiada, como si no midiera. Sus dedos se hundían. Intentó soltarse, pero no pudo. Y entonces lo vio. Su cara, la misma, pero deformada por algo que no era humano. La sonrisa más grande, más tensa, más equivocada. Y sus ojos vacíos, sin nada. La acercó hacia él, de golpe, sin aviso, y por un instante ella entendió. No estaba jugando, no estaba confundido, no estaba perdido. Había intención, fría, clara, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Le apretó el cuello, sin apuro, sin emoción, como si fuera algo natural, como si no significara nada. Ella intentó respirar, intentó gritar, pero no podía. Y en ese momento entendió algo peor. No había duda. Eso no era su hijo. No sabe cómo, pero logró soltarse. Tropezó, cayó, se levantó y corrió. No miró atrás. No quiso ver si la seguía. Solo salió de la casa, de ese lugar, de todo. Nunca volvió. Después, nadie volvió a ver a ese niño, ni a ella. Pero hay algo que quedó. Una historia, una advertencia. Porque hay cosas que no deberían llamarse. Porque no todo lo que vuelve es lo que era. Y porque hay puertas que una vez abiertas ya no sabes qué dejaste entrar. Y a veces la única forma de no perderlo todo es aceptar que hay cosas que deben quedarse en manos de Dios. Al principio parecía suerte. Nada más que eso, una racha buena, un cambio de aire. Como si, de repente,
las cosas empezaran a acomodarse solas. Consiguió trabajo, uno mejor de lo que esperaba, con mejor paga, con estabilidad. Después, otras cosas empezaron a cambiar. Problemas que se resolvían solos, errores que no tenían consecuencias, decisiones que, sin saber por qué, terminaban siendo las correctas. Al principio, lo disfrutó, pero con el tiempo empezó a sentirse extraño, porque no era normal. Era demasiado perfecto, como si alguien estuviera interviniendo. Recordó entonces aquella noche. Había salido, había tomado de más, y en algún momento habló con alguien. No recordaba bien cómo, ni cuándo, ni siquiera su cara, solo una frase: «Puedo ayudarte». En ese momento se rió, pero el otro no, lo miró fijo. Todo puede empezar a salirte bien, pero después vas a tener que devolver el favor. Esa noche terminó, como cualquier otra, o eso creyó, hasta que empezaron los sueños. El primero fue confuso, oscuro. No había nada claro, solo una voz, lejana, distorsionada, que decía algo que no terminaba de entender. Despertó incómodo, pero no le dio importancia. El segundo fue distinto, más claro, más presente. La voz era la misma, pero ahora se entendía. «Hoy no salgas». Se despertó sobresaltado, con la sensación de que eso no era un sueño cualquiera. Dudó, pero no salió. Y ese mismo día hubo un accidente, en el lugar donde tenía que estar, a la misma hora. Ahí dejó de parecer coincidencia. Los sueños siguieron, cada vez más claros, cada vez más precisos. Evita ese camino. No respondas esa llamada. No confíes en esa persona. Y cada vez que obedecía, algo se evitaba, algo que, de otra forma, habría salido mal. Al principio, lo tomó como una ventaja, como una especie de advertencia, como si alguien lo estuviera protegiendo. Pero con el tiempo, los mensajes cambiaron, dejaron de ser advertencias y empezaron a ser pedidos. Quédate despierto esta noche. Deja la puerta sin llave. No entres a esa habitación. Se despertaba con esas frases grabadas en la cabeza, como si no fueran recuerdos, como si fueran órdenes. Intentó ignorarlas. Una vez, solo una. Pero ese día, todo salió mal. Problemas, errores, situaciones que no pudo controlar, como si algo se hubiera desacomodado. Esa noche, el sueño volvió, más intenso, más cercano. La voz ya no estaba lejos, estaba ahí. Te ayudé. Ahora, ayúdame. Y por primera vez, sintió que ya no era una advertencia, era un trato. A partir de ese momento, los sueños se volvieron más frecuentes, más largos, más difíciles de olvidar, y los pedidos más extraños, más incómodos, más difíciles de explicar. Entra a ese lugar, deja esto ahí, seguí a esa persona. Y él obedecía, porque cada vez que lo hacía, todo seguía funcionando, y cada vez que dudaba, algo se rompía. Hasta que una noche, el sueño cambió. No había oscuridad, no había distancia, no había confusión. Solo la voz, clara, directa, frente a él. Ya es momento. Quiero algo más. Y ahí entendió que todo lo anterior había sido solo el comienzo. Esa noche no quiso volver a dormir, pero lo hizo igual, porque el cansancio termina ganando. Y cuando volvió, ya no fue un sueño, fue otra cosa. Estaba ahí, de pie, sin poder moverse, sin poder hablar, frente a algo que no podía ver del todo, pero que sabía.
qué estaba. La voz ya no sonaba lejana, ya no estaba distorsionada, era clara, cercana, como si estuviera justo detrás suyo. Es momento de devolver. Quiero un alma. El silencio fue absoluto, pesado, irreal. Despertó de golpe, agitado, confundido, repitiendo esas palabras en su cabeza una y otra vez. Un alma. Intentó convencerse de que no era real, de que había ido demasiado lejos, de que todo era producto de su mente. Pero no funcionó, porque en el fondo sabía que no lo era. Esa noche no volvió a dormir, y la siguiente tampoco. Pero cuando finalmente lo hizo, la voz volvió, más insistente, más presente, más cerca. Cumplí. Los días empezaron a cambiar, pero no como antes. Esta vez, todo empezó a ir mal. Cansancio, dolor, una debilidad constante que no podía explicar. Su cuerpo ya no respondía igual. Fue al médico, se hizo estudios, análisis, pruebas, pero no encontraron nada claro, nada que justificara lo que estaba sintiendo. Y cada noche, el sueño volvía. La voz insistía. Cumplí. Intentó resistirse, ignorarlo, pero su cuerpo empeoraba, más débil, más lento, más apagado, como si algo lo estuviera consumiendo. Desesperado, buscó ayuda y terminó llegando al mismo tipo de lugar del que había escuchado alguna vez. Catemaco. Llegó a alguien que sí entendía. Un hombre, un brujo. Lo escuchó en silencio, sin sorpresa, como si ya supiera lo que iba a oír. Cuando terminó, el hombre habló. Te ayudaron y aceptaste. Silencio. Ahora te están cobrando. Le preguntó si podía detenerlo, si había forma de salir, si podía romperlo. El hombre negó. No se rompe, pero se puede cortar. Él levantó la mirada, por primera vez, con algo de esperanza. ¿Cómo? El hombre lo miró, fijo, devolviendo todo. Silencio. Todo lo que te dieron, todo lo que ganaste desde ese momento. El aire se volvió pesado. Trabajo, dinero, estabilidad, todo lo que había conseguido, todo lo que había cambiado su vida. Y aún así, dijo el hombre, no volvés a ser el mismo. No dudó, no preguntó más, porque entendía algo ahora que antes no, que no había sido suerte, nunca la fue. Aceptó. El ritual fue distinto, más breve, más directo, sin palabras que pudiera recordar, pero con una sensación clara de que algo se estaba cerrando. Esa noche durmió y por primera vez en mucho tiempo no soñó. El silencio fue absoluto, pero a la mañana siguiente todo empezó a caer. El trabajo se perdió, sin explicación, sin aviso. El dinero desapareció. Gastos imprevistos, errores, deudas. Las oportunidades dejaron de aparecer, como si todo lo que antes se acomodaba, ahora simplemente no lo hiciera. Y en pocos días volvió a estar como antes, o peor. Pero había algo distinto, algo que no tenía antes. Paz. Su cuerpo dejó de doler, el cansancio desapareció, la sensación se fue.
Y los sueños no volvieron. Nunca más. Se quedó sin nada, sin lo que había conseguido, sin lo que había construido, pero con algo que ahora entendía mejor que nunca, que hay cosas que no deberían aceptarse, porque cuando te ayudan, no lo hacen gratis. Y a veces, la única forma de salir no es ganando, es perdiendo todo.